Mi nombre es Vicente Fibla y con Pancho vamos a estar haciendo unas estudiatones para la I2. La estamos haciendo con harto tiempo de anticipación para que tengan harto material de estudio y que puedan prepararla. La I2 con harto tiempo, vayan repasando los contenidos y eso. Ya lo hacemos de forma sincrónica para que ustedes vean el tiempo en cuando puedan ver estos problemas, los ven a su tiempo y si tienen alguna duda o pregunta nos pueden consultar y nosotros felices de responder, en verdad. No estoy seguro, pero creo que vamos a habilitar un foro donde pueden dejar sus preguntitas y vamos a estar pendientes. Si no, al correo nomás, a mí, a Pancho, no, nos mandan las preguntitas, ¿ya? Aparte de esta estudiatón, vamos a hacer otra antes de la prueba, que va a ser presencial para que nos puedan hacer preguntas de manera más directa. Eso, a veces hay personas que les entra más presencial, hay personas que les entra más con un video que lo puedan hacer lentito, que lo puedan como ir pausando lentito, ¿no? Ir como tomando apuntes de manera más calmada. Entonces, ojalá logremos satisfacer a todos y que les sirva esta estudiatón. Pues vamos a hacer 6 problemas, yo voy a hacer 3, Pancho otros 3. Y después probablemente para la presencial hagamos un problema y otro problema. Y así que eso, no creo que tenga ninguna información importante a señalar, así que démosle con el primer problema. El primer problema es de programación dinámica. A mí este es un tema que me gusta harto, em, así que es un tema que ojalá les motive. Yo me inventé este ejercicio, así que ojalá les guste. Es un ejercicio igual más o menos típico, así que no sé si como que yo lo inventé, pero bueno, ojalá les interese. Si les interesa más sobre este tópico, hay un curso, es del título de industrial que se llama Optimización Dinámica. Lo da el profesor Matías Clapp y es un curso que a mí me gustó harto, por lo menos. Optimización dinámica es la base de algún tema de inteligencia de data science que está muy de moda, que es de optimización dinámica, es la base de reinforcement learning, así que si hay alguno que le tenga como ese tópico, yo les recomiendo que el curso de optimización dinámica, ¿ya? Entonces partamos, aproveché para pegar el resumen e ir explicando un par de cositas. ¿Cuál es la gracia de optimización dinámica? Optimización dinámica es para normalmente cuando tenemos un modelo que se puede separar por etapas y tenemos decisiones que nos van como transicionando a las etapas. ¿Cuál es la gracia? Tener como esta estructura que hay acá, donde, por ejemplo, tenemos esto de acá, que decimos que ¿qué significa esto de acá? Que significa en la etapa acá estamos en el sistema en un estado S sub K y esto va a significar el costo desde la etapa K en el estado S sub K hacia todo el horizonte, el costo mínimo. Entonces esto es como algo que lo vamos viendo como por etapas. ¿Y cuál va a ser la fórmula de esto? Va a ser el mínimo de el costo, el costo inmediato. Va a ser un costo inmediato, que va a ser un costo que va a depender de la etapa, del estado en el que me encuentre, de la decisión que tome, y eso me va a dar un costo ahora, y esto va a ser un costo futuro, que va a ser el costo de la etapa siguiente, evaluado de la etapa siguiente, K más 1, evaluado en un estado siguiente, que el estado siguiente me lo va a dar la función de transición, que va a ser
que me va a dar un estado en la etapa siguiente, ¿no? Va a ser un estado en la etapa K más 1, ¿no? Y va a depender de mi etapa, del estado y la decisión que tome. Ok, esto se va armando la recursión. ¿Y cuál es la gracia? Que la recursión la terminamos en una condición de borde o de condición terminal, donde ya vamos a tener solamente el costo inmediato, no vamos a tener costo futuro. Nuestro objetivo va a ser calcular el costo desde la etapa 0, en el estado 0, y va a ser simplemente evaluar el costo de la etapa 0 en el estado 0. Está un poquito la idea. Acá tengo un poquito unos rayones, los voy a borrar. Este es el problema que me inventé, así que ojalá les guste. Vamos a pasar al tiro el problema. Entonces, el problema uno dice así. Suponga que tienes una fábrica que produce varios productos y cuenta con recursos limitados. La fábrica quiere planificar la producción que llevará a cabo durante este mes, que son 30 días. Cada producto requiere una cierta cantidad de recursos para ser producido y tiene asociado un costo de producción. Además, se establece un límite de producción diaria que restringe la cantidad total de productos que se pueden producir en un día. El objetivo es determinar la combinación óptima de productos a producir que maximice el beneficio total considerando las restricciones de recursos y límite de producción diario que está establecido. Formalmente se te proporciona la siguiente información. Un entero positivo n que representa el número de productos. Vamos a tener 3 materias primas a partir de las cuales se realizan todos los productos. Que eso es importante. Tenemos R sub IJ que representa la cantidad de materia prima J que se necesita para elaborar una unidad del producto I. Tenemos C sub IT que es el costo de producción de elaborar una unidad del producto I en el día T. P sub IT que es el precio de venta del producto en el día T. Y nos dice que asumamos que todo lo que podemos producir en el día T lo podemos vender. ¿Ok? Es decir, como que somos una empresa súper bacán que lo que nos demanda, o sea, lo que fabriquemos nos lo demanda. Tenemos R sub J, R mayúscula sub J, que es la cantidad total de materia prima J que posee la empresa. Es decir, las cantidades de materias primas con las que vamos a iniciar. L es el máximo de unidades de producto que puede producir la empresa en un día cualquiera. No puedo producir más de L unidades de producto. Y por último, por restricciones medioambientales, usted debe en el último día deshacerse de forma responsable de todas las materias primas, las cuales tienen un costo de A sub J por unidad de materia prima J. Sin embargo, usted no puede botar más que el 5% del total de materias primas que posee de forma inicial. ¿Ok? Entonces, nuestra tarea es implementar un modelo utilizando programación dinámica para determinar la combinación óptima de productos que maximice el beneficio total. ¿Okay? Acá se pueden hacer dos modelos. Voy a hacer el primero, que es el más simple, pero quizás el que menos van a poder como estar acostumbrados porque difiere un poco al problema de la mochila, que el problema de la mochila es el clásico para resolver con programación dinámica. Y voy a hacer también como una modelación que es más parecida al problema de la mochila y que quizás va a ser un poquito más difícil no de comprender, sino que de modelar, porque vamos a tener que tener ojo con las transiciones. ¿Ok? Entonces, bueno. Yo creo que no voy a utilizar toda la anotación de acá, que quizás es un poquito formal, y quizás puede ser un poquito más enredada, pero lo importante es ser claro, ¿ok? Entonces, en este sentido, voy a definir
primero las etapas en las que vamos a estar trabajando, ¿ya? Las etapas van a ser el tiempo, ¿ok? Voy a tener las etapas del 1 hasta el t. Y este T mayúscula va a ser 30 porque son 30 días. Bueno. ¿Qué más? Voy a definir mis acciones. Acciones, voy a poner por etapa. Que estas van a ser en verdad mis variables de decisión. Entonces yo por etapa voy a tener un vector de decisiones al cual voy a llamar x sub t. ¿Ya? Y esto va a representar un vector de n decisiones. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser esto? Porque x sub t supra i va a representar las unidades a elaborar del producto I en el día T. ¿Ya? Y voy a definir mis estados, ¿no? En el estado del problema de la mochila era como la capacidad que me quedaba al inicio antes de elegir un ítem. Entonces acá hay algo parecido a la capacidad, pero nosotros vamos, en vez de estar restringidos a la capacidad, vamos a estar restringidos a la cantidad de recursos que tenemos. ¿Ok? Entonces mis estados van a ser estados tridimensionales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos 3 materias primas. Entonces, ¿qué va a ser? B sub j supra t va a ser la cantidad de materia prima j que tendré voy a poner que se tiene en la etapa T. ¿Ok? Ya tenemos información suficiente y yo creo que con esta información ya podemos elaborar el modelo. ¿Ya? Entonces vamos a definir una recursión. Que va a ser vamos a poner el valor para estos problemas de maximización, porque nosotros queremos maximizar el beneficio, ¿no? En la literatura normalmente se le llama value to go. Entonces, el value to go de la etapa T. En la etapa T yo tengo las materias primas, ¿no? Las cantidades de materias primas. ¿No? Entonces, esta es la información que tengo en cada etapa. Cuántas materias primas tengo al inicio de cada etapa, ¿no? Entonces esto de acá va a ser el valor máximo desde la etapa T en hacia adelante, ¿no? Entonces esto va a ser maximizar ¿qué expresión?
yo voy a tener que maximizar. Mis decisiones son elegir las unidades de producto para cada producto, ¿no? Tenemos N productos. Entonces yo tengo que maximizar el precio de venta del producto I en el día T menos el costo de venta del producto I en el día T. Todo esto para cada producto. Y esto multiplicado por la cantidad de productos que voy a tener, ¿no? Eso voy a tener más el valor futuro, ¿no? Más el valor en futuro, que sería el valor en la etapa T más 1. Y acá voy a poner una función de transición, ¿ok? Que va a ser el nuevo estado, ¿no? Esta función de transición va a depender de las cantidades de recursos que tenga de manera inicial y se van a ver influenciadas por las decisiones de cuánto producto tome yo en cada cuántas unidades de producto yo produzca en cada etapa, ¿no? Entonces esto va a estar sujeto a, y acá quizá lo que ustedes están más acostumbrados es que sea algo como así, no sé, B partido en R, y que X sea entero. Pero este problema es un poquito más complicado, entonces lamentablemente no es así. Entonces esto va a estar sujeto a qué, ¿ya? La primera restricción que tenemos es que no podemos elaborar más de L unidades en un día. Entonces esto, yo las unidades que produzco en el día T, que sería la suma de todas las unidades, tienen que ser menor a L, ¿ya? ¿Cuál es la otra restricción? Mis restricciones de recursos, ¿no? No puedo producir más cosas que el producto que los recursos o materias primas que tengo. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de recursos que yo tengo que puedo utilizar? O sea, ¿cómo ponemos esto en una restricción? Entonces esto va a ser el recurso inicial que yo tengo en el periodo T, y si a esto le restamos R sub I1, que R sub I1 sería la cantidad de recursos que utiliza una unidad del producto I. Entonces, si esto lo multiplicamos por las unidades de producto I, entonces voy a tener cuántos recursos de materia prima 1 obtuve con el ítem I. ¿Ya? Y como son n ítems, esto los vamos a sumar. ¿Y cuál es la condición? Que esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Y esto lo podemos tener para los 3 recursos. Me estoy quedando un poquito cortito de espacio, así que voy a achicar un poco esto. Y bueno, sería entonces la materia prima 2. Y tendríamos que agregar la materia prima 3.
¿ok? Tendríamos esto. ¿Y cuál es la última condición que nos faltaría ver? Y debería haber un 3. La última condición que nos quería ver es que estos vectores de decisiones sean enteros. Entonces estos pertenecen a los naturales con el 0. Para todo, para i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Entonces esto queda como una especie de, en cada etapa resolvemos un subproblema de optimización entero, ¿ya? Quizá este problema se ve un poquito feo, pero es como el más fácil de plantear. Yo después voy a plantear un problema que nos quita hartas de estas restricciones y nos va a quedar como un problema mucho más parecido al de la mochila o al otro problema que vieron en clase, que era de como ver como gestión de renovar equipos, una cuestión así. Ya. ¿Cuál es la trampa acá que todavía no nos impide como terminar? Es que no hemos definido bien la función de transición, ¿no? Esto de acá. Así que lo vamos a definir ahora para que quede más claro, ¿no? Entonces f de t de b sub 1 t b sub 2 t b sub 3 t x sub t. ¿Esto qué va a hacer? ¿Ya? Esto, ¿qué es lo que me tiene que entregar, no? Me tiene que entregar el estado en la próxima etapa. Es decir, que yo tomo mi vector de decisiones de cuántos productos utilicé, o sea, cuántos productos fabriqué, y me tiene que descontar a todos los recursos que utilicé, ¿no? Entonces, esto lo que me tiene que devolver al final es un vector tridimensional con cada uno de cada cantidad de materia prima que tengo. Entonces, vamos a partir con la primera dimensión. Entonces, ¿cuál sería mi cantidad de materia que tengo en la primera dimensión? Esta de acá, lo que tenía antes menos lo que ocupé. Entonces va a ser lo que tenía antes menos lo que ocupé. La segunda posición que vamos a tener, lo que tenía antes menos lo que ocupé. Y en la tercera posición vamos a tener lo que tenía antes menos lo que ocupé. ¿Ok? Y así así nos quedaría bien definida la recursión, que esto sería para t igual a 1 hasta el t igual a 29, ¿no? Que sería esto t grande menos 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que definir una condición de borde, una condición terminal que nos cambie esto. Entonces vamos a poner condición de borde. ¿Cuál es la gracia de la condición de borde? Es que nos va a quitar como el valor futuro y nos va a decir acá termina la recursión. Entonces esto es para el valor en la etapa final, que yo voy a tener en la etapa final igualmente una cierta cantidad de recurso 1, una cierta cantidad de recurso 2 y una cierta cantidad de recurso 3. Y de nuevo, esto es un problema de maximizar, que tengo que maximizar las decisiones, ¿no? No me va a caber la función entera acá. Entonces esto va a ser maximizar
maximizar. ¿Qué maximizamos acá? Vamos a maximizar lo mismo que antes, que sería el beneficio en la última etapa, esto acá. No, porque en la última etapa seguimos vendiendo. Entonces hay que cambiar estas T minúsculas por unas T mayúsculas. Y que es la otra condición que se nos añadía en la etapa terminal, es que vamos a votar cosas, ¿no? Vamos a votar los recursos que nos sobran. Lo bueno es que como ya sabemos como cuánto es como la cantidad de recursos que nos queda después de haber tomado una decisión, es más fácil plantear la condición de orden, ¿no? Porque tendría que sumar A sub j sería acá tendríamos que restar esto porque es un costo, ¿no? A sub j sería como el costo de votar una unidad del recurso j, y esto lo tendríamos que multiplicar por mi cantidad inicial del recurso j menos la cantidad que utilicé, ¿no? Que sería la sumatoria de i igual a 1 hasta n de r sub i j de x supra i sub t, ¿no? Y esto lo vamos a hacer desde j igual a 1 hasta 3, ¿no? Porque son 3 materias. Esta vez sumamos todo, ¿no? Creo que estamos bien por ahora, ¿no? Entonces, esto va a estar sujeto a las mismas condiciones de antes. Entonces podemos copiar literalmente esto textual. Creo que no me tomo todo, así que vamos a copiar esto textual. Y voy a bajar un poco este sujeto a. Ok. Tenemos las mismas condiciones de antes, ¿no? Y que tenemos que no podemos producir más de L unidades y que acá hay que cambiar todo esto por T mayúscula igual. Eso, tenemos las mismas condiciones que antes. No podemos producir más de L unidades en la etapa T. La cantidad de recursos 1 que utilice tiene que ser menor que la cantidad que tenía inicialmente. Lo mismo para el recurso 2, para el recurso 3. Y bueno, había una condición que era una restricción medioambiental que nos decía que no podemos votar más del 5% de nuestros recursos iniciales. ¿Ok? Entonces, acá, si yo pusiera esa restricción acá, el problema en sí tiene sentido, pero sería difícil de resolver porque tendría como quizás algunas etapas que no son resolvibles, no son factibles. ¿Por qué? Porque quizás hay como justo alguna combinación de recursos que no me permite tomar una decisión que me deje que tenga como el 5%. Lo voy a replantear, ¿bien?
puede que haya una combinación de recursos en la etapa terminal que me impida que el problema sea factible. Es decir, que puede haber una combinación que me impida que yo, a pesar de cualquier decisión que tome y que sea factible, no voy a poder hacer que no vote menos del 5%. ¿Okay? Y por el problema, no es una opción que que uno vote más del... no es una opción factible que uno vote más del 5% de los recursos iniciales. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esas cosas hacia la función objetivo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a decir que si se cumple que votaste más del 5%, entonces vaya a tener un costo negativo infinito. Y si se cumple que lo que votaste era menor al 5%, entonces estamos bien. Y vaya a tener un costo adicional de 0. Entonces esta función la vamos a llamar h y va a ser dependiente de los recursos que tenga inicialmente y de la decisión que tome. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser esta función h? ¿No? Esta función h, como dijimos, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar 0 si es que estoy bien, si lo que voté es mayor que si lo que voté es menor que el 5%. ¿Qué cosas voté? Todo esto de acá. Esto es todo lo que voté. ¿No? Esta es la cantidad que voté del recurso J, lo tendríamos que sumar. Obviamente sin agregar el precio a sub J, entonces por eso nos quedamos con esto. Entonces 0 si esto sería menor que el 5% de mis cantidades iniciales, que son R sub 1, R sub 2 y R sub 3. Esto habría que sumarlo, perdón. Más R sub 2 más R sub 3. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi otro costo? Menos infinito en otro caso. ¿Ya? Si es que votamos más del 5%, es un costo menos infinito. ¿Y cuál es el costo mínimo total? Sería el costo en la etapa 1. Que en la etapa 1 tenemos R sub 1, R sub 2, R sub 3. Y ese sería nuestro algoritmo de programación dinámica. Quizás el paso más engañoso sea este de acá, que decir como algo menos infinito, pero uno cuando programa, yo he programado como modelos de programación dinámica que tienen esta condición. Y la gracia es que computacionalmente, por ejemplo, la librería de NumPy uno le puede especificar menos np.infinity o infty, no sé cuál viene el comando, y te entrega, al hacer las operaciones como de comparación, de sumar, te entrega siempre menos infinito es lo más chico, y funciona todo de maravilla. Entonces este sería el modelo. Este yo creo que es el modelo más fácil al menos de implementar, pero yo creo que es un modelo sumamente costoso, así que vamos a
hacer un modelo que sea quizás menos costoso, pero un poquito más difícil de implementar, ¿ya? Entonces voy a hacer el mismo desarrollo, un desarrollo parecido, pero otro modelo. Y ustedes se casan con cuál le entendieron más, con el cual les tinque más. Pero la otra forma es decir que mis etapas son un vector dos-dimensional del tiempo y del ítem. Vamos a poner con t igual a 1 hasta n y de i igual, perdón, 1 hasta t mayúscula igual a 30 contra 1 hasta n, que son n ítems. Ok, mis acciones van a ser las mismas. Esta vez mis acciones como yo voy a tener separados los ítems en cada etapa, voy a tener una acción por etapa nomás, que va a ser esta acción de acá, que va a ser la misma. La cantidad de producto y a producir en la etapa T. Ok. ¿Qué más? Estas son mis acciones. Tengo etapas, acciones. Me quedaría estados. ¿Ya? Entonces en estados tendríamos los mismos estados. V sub 1 supra t, i, porque ahora mis estados van a depender del producto también. Y además tendremos que ver cuántas unidades hemos producido, porque tenemos un límite L de unidades de producir en cada periodo. Entonces vamos a tener, esto va a ser un poquito a uso de notación, pero vamos a obtener L supra T, I, y vamos a definir estas cosas. Entonces, B sub 1, o sea, B sub J, T, I, esto va a ser la cantidad de materia prima J en la etapa T antes de decidir vamos a explicarlo así, antes de decidir X sub T supra I. Ya. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un estado que va a depender de los productos que hemos visto antes en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener que B sub J supra T, I va a ser la cantidad de materia prima J en la etapa T antes de decidir cuánto producto I voy a tener. Entonces cuando yo he visto los productos desde I igual a 1 hasta I igual a menos 1, ¿no? I igual a 1 hasta I igual a menos 1. ¿Ok? Y
LT, I va a ser igual a la cantidad de unidades totales elaboradas, cantidad de unidades totales elaboradas en la etapa T antes de decidir. Aquí le uso una N porque sí. Antes de decidir X sub T supra I. Ok, tenemos esto de acá. Tenemos etapa, acciones, estados. Ahora vamos a definir la recursión. Bien. Entonces esta recursión la vamos a tener para todo T, pero con I distinto de N. ¿Ok? ¿Por qué? Porque voy a tener que cambiar mi transición cuando el I sea igual a N. Esto lo digo ¿por qué? Porque cuando mi I es igual a N, entonces ya revisé todos los productos en la etapa T. Entonces lo que sigue, lo que viene después del producto N es pasar a la etapa T más 1, donde ahí se renueva nuestro L, ¿no? Se renueva nuestro L, que serían como las unidades máximas a producir que tiene la fábrica. Por eso este modelo era un poquito peludo, porque tenía que tener ojo con esa condición. Entonces tenemos esto de acá. Y esto va a ser el máximo, porque estamos maximizando de. Entonces, ¿cuál es el beneficio inmediato ahora? Ahora, como yo estoy decidiendo un producto nomás, esto va a ser, no he definido la variable, ¿no? Esto va a ser B sub T, I. Perdón, tuve una pequeña interrupción, ahora continúo. Lo puedo pausar, así que no sé qué sonido habrá entrado y qué no. Pero bueno, estamos definiendo la recursión, que esto va a ser así. Vamos a tener nuestro estado, ¿no? Que va a ser nuestras condiciones de que van a ser nuestras las cantidades de recursos que tenemos y cuántas unidades hemos producido hasta ahora en cada etapa, ¿no? Entonces esto va a ser maximizar. Esta vez tenemos un producto que vender nomás. Entonces va a ser el precio de venta del producto IT menos C sub IT por X sub I. No, acá el T está debajo, ¿no? Supra I, ¿no? Esto va a ser nuestro precio de venta. O sea, costo, nuestro costo menos, o sea, nuestro precio de venta menos nuestro costo. Y esto lo multiplicamos por cada unidad y producida. Cada unidad del ítem y producida, ¿no? Entonces tenemos esto de acá y esto va a estar sujeto a ¿qué? Sujeto a las mismas restricciones que antes, básicamente. Que yo, si tengo esto de acá, si yo tengo
esta cantidad del ítem del recurso 1, entonces la cantidad de unidades del ítem I que yo pueda producir tienen que ser menor a esto de acá, ¿no? Podemos replantear esto un poquito así. Acá es con un ítem, ¿no? Entonces nos queda una restricción un poquito más sencillita. ¿Mm? Entonces esto de acá también. Esto dice ser un 3. Ya, entonces lo voy a explicar de nuevo. Estos son como la cantidad de recursos 1 que me toma fabricar tantas unidades del ítem I. Entonces, todas estas condiciones tienen que ser menor al recurso que yo tengo, ¿no? ¿Qué más nos quedaría? Ver la restricción del L, ¿no? Entonces yo hasta ahora he utilizado creo que definí mal. Ya definí la cantidad de unidades totales elaboradas en la etapa T antes de decir XT. Entonces, estas como son las etapas que las unidades que yo he elaborado hasta ahora, las unidades que me quedan serían estas de acá, ¿no? Y a esto yo, si le resto las unidades que tengo, que producí, esto tiene que ser positivo. Entonces, yo puedo reformular todo esto de esta forma. ¿No? Por reformular todo de esta forma, ¿no? Entonces, ¿a qué se me reducen todas estas condiciones? Básicamente a algo mucho más simple, que sería que yo todo esto de acá lo puedo meter en una condición de acá, en una condición como la que teníamos en el problema de la mochila, ¿ok? Donde la cota por arriba serán el mínimo de todos estos valores de acá, ¿ok? El mínimo de B sub 1 T, I partido en R sub I, 1, ¿no? Y esto mismo puesto para el recurso 2. Este mismo para el recurso 3. Y tendríamos L menos L supra T, I. ¿Por qué el mínimo? Porque se tienen que cumplir todas estas condiciones a la vez, ¿no?
Y si x es más grande que el mínimo de estas, entonces hay una condición que se rompe. ¿Ya? Entonces, si el x es menor que el mínimo de esto, estamos bien. ¿Mm? ¿Y qué es lo otro? Que el x de y tiene que pertenecer a los naturales. Y además, como estas divisiones no necesariamente son enteras, entonces ocurre esto de acá. Podemos ponerle la función piso. ¿Mm? Aunque no es necesario por esta restricción de integralidad. ¿Mm? Pero para que nos quede todo más como todo en entero, estamos perfectos. ¿Mm? Entonces, esto sería la transición para i igual a n. Y ahora hay que hacer la transición para t entre 1 y 29 y cuando i sea igual a n, ¿no? Me faltó el valor futuro. Ya, perdón. Me faltó el valor futuro, que sería la etapa en el mismo tiempo t, pero ahora tendríamos que pasar al producto i más 1 y una función de transición que me tome el estado. El estado y la acción, ¿no? Perdón por lo feo, un poquito desordenado. Pero eso hay que agregarle el valor futuro, ¿no? Entonces antes de pasar a esto hay que definir bien el valor futuro. El valor, ¿no? Porque esto es el valor de ahora. Y le tendríamos que añadir el valor de la próxima etapa. ¿Ok? Entonces el valor de la próxima etapa nos quedaría como el valor de la próxima etapa más evaluar la transición, ¿no? Entonces hay que definir la transición. Entonces, f sub t, i para i distinto de n, ¿no? Y tendríamos que evaluarla en esta cuestión de acá. Y en mi decisión, que sería cuántas unidades del producto I hago en la etapa T. ¿Ya? Y esto, antes teníamos que nos da un vector tridimensional que nos definía los recursos, pero también nos tiene que definir las cantidades horas. Las unidades de la hora, que son esto de acá. Entonces, los recursos restantes serían d sub 1, t sub i, o sea, t, i, menos r sub i 1 x t1, ¿no? La misma restricción que teníamos antes. Entonces esto lo ponemos para el recurso 2. Ahora para el recurso 3. Y por último, le sumamos las unidades que producimos, ¿no? Entonces esas son las unidades que producimos. ¿Y cuál es la gracia ahora? Que al final lo que nos va a cambiar cuando el i es igual a n es que esto lo vamos a tener que poner en cero, ¿no?
porque no hemos producido unidades en la etapa siguiente. Entonces vamos a seguir con la recursión. Ahora voy a poner un nuevo título, recursión, y esto es para t desde 1 hasta t menos 1, que esto es igual a 29, y para i igual a n, no cuando estamos en el último producto. Y acá lo magnífico es que tenemos las mismas restricciones que antes. Acá hay que poner el value to go también. Yo creo que me excedí un poquito con la dificultad de este ejercicio, pero yo creo que algo más difícil que esto no les pueden poner, la verdad. Entonces nuestra recursión va a ser así, pero acá sabemos que estamos en el ítem n, ¿no? Esto va a ser p sub t, n de el value to go ahora de esto de acá. Ya lo voy a escribir. Entonces b sub 1 tn, b sub 2 tn, b sub 3 tn, l tn. No. Entonces esto va a ser el máximo de esto. Acá hay una n. Acá también hay una n. ¿Cuál es la diferencia acá? Que acá vamos a ir al 1. Ahí se me queda todo muy feo. Que acá vamos a ir al ítem 1, pero en la etapa t más 1. ¿No? ¿Por qué? Porque ya recibimos, ya revisamos los n ítems en la etapa t. Entonces ahora nos queda pasar a la etapa t más 1. Y partimos revisando el ítem 1. Entonces esto de acá está bien. Y lo que había que redefinir es la función de transición. Entonces esto va a ser f de tn de p sub 1 t, n, b sub 2 t, n, e 3 t, n, l t, n, x t. Acá también todas estas cosas hay que cambiarlas por n también. N, 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 n. Ya, estupendo. Estupendo. Entonces esta función de transición, ¿qué me hace? Acá yo sigo gastando la misma cantidad de recursos. Entonces esto va a ser esto acá.
Y ahora reiniciaríamos el contador como de unidades en 0, ¿no? Porque estaríamos en una etapa nueva. Entonces, bueno, repasaré un poquito lo que es esto, ¿no? Estos serían los recursos que me quedaban restantes. Estos serían los recursos 1 que utilicé. Los recursos 2 que me quedan restantes, los recursos 2 que utilicé. Los recursos 3 que me quedan restantes, los recursos 3 que utilicé, menos los recursos 3 que utilicé. Y bueno, ahora como ya revisé todos los ítems en la etapa T, voy a pasar a revisar desde el ítem 1, pero en la etapa T más 1. Entonces no he producido ningún ítem en la etapa 1. Se me queda eso de acá. Y ya tendríamos bien definido todo. Y ahora nos quedaría la condición de orden. Entonces ahora nos quedaría la condición de orden. Entonces quizás voy a tirar el título para abajo para que me quede más. Entonces, ¿cuál sería la condición de orden? Sería lo mismo que antes. Yo puedo vender en esta etapa sin ningún problema. Entonces yo estoy vendiendo el último ítem, que sería el ítem N, en el periodo T mayúscula. ¿No? Y aparte tengo que restarle los costos de votar cosas, ¿no? Que sería el A supra J, desde J igual a 1 hasta N, por cuántas unidades tengo que votar yo. B sub J, T mayúscula, coma N, menos X, T, N, R sub N, J. Ya. Aquí me faltó poner el último value to go, ¿no? Que sería esto acá. Entonces ya tendré que votar esto. Y acá vamos a usar el mismo truco. Vamos a llamar G. Esto de acá. Más XTN. Y esta función G va a ser lo mismo, que va a decirme que tiene un costo menos infinito sin un costo infinito si es que no cumpliste la restricción medioambiental y 0 si es que la cumpliste. Entonces esto va a estar sujeto a esta misma condición de acá, que la voy a escribir mejor porque ya me ha quedado muy fea. Entonces esto va a ser el mínimo de eso 1 t, n r sub n1 piso. B sub 2 t, n r n2 piso. B sub 3 t, n
R sub n 3 piso y sería L menos L de T sub Tn. Estos son T mayúscula. Entonces eso sería el xtn perteneciente a los naturales. Y el valor máximo total sería el valor en la etapa 1, que sería en el periodo 1, al ver el ítem 1, de cuánto ítem tengo, cuánto recurso tengo, R sub 1, R sub 2, R sub 3, y he decidido 0 unidades de trabajo. Entonces ese sería el valor máximo total. Como ven, esta fórmula lo que me hace es un poco aumentar mis como problemas de optimización, pero me los hace unos problemas mucho más fáciles de decidir, ¿no? No definí la función G, me quedó eso, en que soy pavo. Entonces vamos a copiar esto. Bueno. Me quedó definir, perdón, que ya con tanto lo que me he demorado, un poquito difícil seguir bien la corriente de este ejercicio. Entonces esto va a ser una función por tramos, que va a ser 0, ¿sí? Todo lo que tenga que votar, que esta restricción ya la dimos. Sea menor a 0,05 de R sub 1 más R sub 2 más R sub 3. Y menos infinito en otro caso. Entonces ahora sí, me faltó esa función. Entonces como ven, se reduce como harto la dificultad de cada problema, pero me aumentan los problemas igual harto. Pero son problemas que se los pasa ya al computador y ¡tum!, los resuelve al tiro. Eso. Yo creo que quizás el modelaje del problema, de cómo lo modelé al principio, es como el más fácil de entender, el más fácil de desarrollar, pero quizás un poquito más lento que el otro. Ahora no estamos como muy pendientes del tema de implementación, entonces ustedes pueden elegir como la forma más cómoda que se les queda de modelar, y probablemente un problema como este tan difícil, es difícil que se los pongan de programación dinámica, pero quizás es bueno como llevarse alguna lección de acá, que por ejemplo uno puede tener restricciones acá como parte del dominio de X. No simplemente con que X sea natural y que está acotado por abajo por 0 y acotado por arriba por un número. A veces uno le puede agregar más restricciones acá. Y de repente hay condiciones de bordes que son buenas como llevarlas a la función objetivo y diciendo como si no cumpliste esta restricción, he tenido un coste negativo infinito o un coste positivo infinito. Entonces esas son quizás como lecciones que quizás sean nuevas para ustedes,
y que la verdad facilitan harto como el modelar estos problemas. Porque pasarle el problema, como el problema de optimización sin descomponer esta cuestión al computador, no te lo va a resolver nunca. En cambio, así, el problema estos problemas siguen siendo complejos, pero se resuelven mucho más rápido porque dependen de los tamaños del problema, y estos problemas no tienden a ser tan grandes, ¿no? Aunque, bueno, siempre se pueden complejizar más, y si quieren profundizar, el curso de optimización dinámica es súper bueno. Entonces, ojalá que hayan entendido el problema 1. Y eso, cualquier duda, consulta, me pueden preguntar a mí. Voy a ver si vamos a habilitar el foro, pero yo creo que sí lo vamos a habilitar, ¿ya? Así que eso, que estén bien. Adiós.